Buenas tardes. Este es el segundo evento programado para investigación como, como temas de introducción para la investigación, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto en la en el primer seminario lo que es redacción científica. Se hizo una introducción a la investigación y para este segundo tema, que es cómo elaborar la matriz de consistencia, igual vamos a hacer una pequeña introducción para encaminar el tema y que pueda ser de mejor comprensión, ¿ya? Entonces, este es el objetivo, bueno, ya lo conocemos, es brindar conocimientos básicos para la redacción de textos científicos y elaboración de matrices que faciliten el desarrollo de la investigación. Nos encontramos en el segundo evento, que es pasos para elaborar la matriz. Y nos faltaría la última, que es las normas APA y cómo utilizarlo adecuadamente para evitar el alto índice de similitud con el Turnitin. ¿Ya? Entonces, nuestro tema de hoy tiene una pequeña introducción. Luego vamos a ver la coherencia y conexión lógica que se necesita para poder elaborar las matrices, tanto la operacional como la de consistencia, porque son complementarias. Vamos a tener en consideración los niveles de investigación, porque depende del tipo de investigación para elaborar la matriz. En este caso, vamos a ver la matriz de una investigación correlacional, ¿ya? Porque dependiendo del tipo de investigación, la matriz puede variar, pero para esta oportunidad vamos a ver el correlacional, que es el que se espera que en pregrado se utilice para sustentar su tesis. Y vamos a revisar, vamos a hacer tipo taller y vamos a revisar varias matrices respetando el esquema que les voy a explicar, ¿ya? Y con eso cerramos nuestro evento con las preguntas que ustedes pueden ir escribiendo conforme yo vaya explicando. Pueden escribir en el chat sus consultas y al final las vamos a ir aclarando o completando la explicación, ¿ya? Entonces, así vamos a desarrollar el evento. Este esquema que lo, lo hemos visto resume todo nuestro contenido, porque nosotros hemos hablado de la importancia que tiene que ver la línea de investigación en una universidad y el título o el tema que nosotros vamos a elegir para hacer nuestro estudio. Tiene que estar alineado a lo que se establece como campo de estudio en la universidad y el desarrollo y planteamiento del título o del tema de estudio tiene que responder una problemática, siendo la problemática una situación compleja que puede estar dañando a una población, a, a un sector económico y que nosotros consideramos importante estudiar para resolverlo, controlarlo o mejorarlo, ¿no? Mejorar las condiciones, porque todo tiene que ver con personas que directa o indirectamente se pueden ver afectados, ¿no? En mayor o menor grado. Entonces, si ya tenemos nosotros ese análisis de la situación problemática, porque no es un problema específico. A veces empezamos por un problema sin haber hecho el análisis de toda la situación, o sea, es completo, es un diagnóstico
lo que tenemos que hacer y observar para ver qué problema detectamos que esté afectando a un grupo de personas. ¿Ya? De ahí es donde sale nuestro tema. Entonces, si ya tenemos nosotros planteado hemos identificado la problemática, que es todo el contexto, en el caso del COVID, yo lo uso como ejemplo siempre porque el COVID, cuando apareció, nadie sabía eh, el impacto que iba a tener en la población, en la salud, en la vida de toda la población del mundo. No se sabía cómo se contagiaba, no se sabía si iba a haber vacunas, cuándo iba a terminar. Entonces, esos 3 años que duró la pandemia, se hizo mucha investigación al respecto, porque era un campo nuevo y se quería conocer al respecto para encontrar una solución. Entonces, la problemática en ese caso es la pandemia en general, es la problemática. El contexto es que afecta a todo el mundo, o afectó y sigue afectando a todo el mundo, pero nosotros tenemos que delimitarlo, porque de una pandemia podemos estudiar la vacuna, los efectos, por qué algunos se enferman, otros se curan rápido, otros fallecen, por qué a los niños, por ejemplo, al inicio no se contagiaban, no había muerte en niños y sí en adultos, por qué a los niños que pensábamos que no se contagiaban, finalmente sí se contagiaban, pero eran asintomáticos. Entonces, una forma de investigar y saber qué pasó es encontrar ese vacío. ¿Qué, qué fue lo que hizo que muchos niños fueran asintomáticos y en realidad ellos eran los que estaban transmitiendo el virus? Entonces, la observación es lo que nos da pie a encontrar temas que necesitan ser investigados, ¿ya? Considerando que ya tenemos nuestro tema, ya elegimos el tema que vamos a estudiar, que nos interesa solucionar, entonces estamos aquí en el problema. Ya hemos detectado el problema de un contexto mucho mayor. Si tenemos el problema, ya podemos establecer un objetivo general y también los objetivos específicos. Si es así, yo puedo plantear una hipótesis, lo que yo considero que es la solución, porque yo quiero demostrar que esa es la solución. Entonces, si estamos en ese nivel de tener ya planteado nuestro problema y nuestro tema de investigación, podemos identificar las variables. Y ahí nos encontramos para poder elaborar el paso siguiente, que es las matrices. Y las matrices se trabajan con las variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo principal es que si ya tenemos nuestro tema, tenemos que validar el nombre que le estamos dando a nuestra variable. ¿Y cómo se consigue eso? Nosotros le podemos dar el nombre que conocemos, el que si lo estamos aplicando en una población o en una empresa, podemos conocerlo, como me sucedió una vez con una estudiante que hizo un trabajo sobre la palta y me decía que no había estudios sobre la palta en el Perú. Y yo le decía, pero ¿estás segura? O sea, que no hay. Le digo, tienes que buscar bien. Y finalmente encontró, pero lo encontró como aguacate y no estaba buscando en otros idiomas. Entonces,
el nombre de la variable se tiene que validar si es correcta la forma en que nosotros lo estamos etiquetando, vamos a decir. ¿Y cómo se logra eso? Ingresando al Google académico y escribiendo el nombre que hemos puesto, que le hemos nosotros asignado, ¿no? A esa variable, y colocándolo en el Google académico va a salir una lista de tesis. Si es que hay coincidencia y hay tesis que tienen ese mismo nombre, el que se le ha asignado, entonces continúan con ese nombre. Pero hay casos, que lo hemos estado viendo con algunos estudiantes, donde no salen resultados, porque el nombre no es reconocido como tal. Entonces, haciendo la consulta en el Google académico, nosotros podemos encontrar el término correcto de nuestra variable, porque si no, no vamos a encontrar antecedentes con que sustentar nuestra hipótesis, y finalmente tampoco vamos a poder hacer comparación de resultados. O sea, no vamos a tener con qué trabajar. Entonces, lo importante es encontrar el término adecuado de la variable que hemos elegido, ¿ya? Si tenemos la variable ya identificada, podemos buscar el marco teórico para su definición. Y el marco teórico y la definición sale de los libros, no es de otras tesis. Cuando se reviso, encuentro que le ponen definición conceptual y ponen como fuente otra tesis. O sea, lo que escribe un tesista igual que yo. No es lo correcto. O sea, la definición conceptual es de la parte teórica, bibliografía. Porque esa variable que hemos elegido tiene estudios previos. Se ha analizado, se ha definido, se ha estudiado, y cada variable ha sido estudiada de diferentes enfoques. Entonces, una variable puede tener 5 características o 3 características o factores, y cada uno de ellos ha sido estudiado, y eso ha sido sustentado por un autor. Entonces, mi variable puede tener 3 características o factores que finalmente se van a convertir en las dimensiones. O sea, mi variable, para yo poder estudiarla por completo, tiene que tener una definición teórica que diga que el concepto completo abarca 3 dimensiones o 5. Yo he encontrado en estrés una que tenía como 12 dimensiones, pero tenemos que tratar de buscar un autor que lo haya clasificado o definido en menos dimensiones, porque ahora vamos a ver cómo con esa información se elabora las matrices, la operacional y la de consistencia. Entonces hay que buscar, de preferencia, el objetivo de la investigación en pregrado es elaborar su proyecto de tesis y finalmente sustentar su tesis. Entonces, no hay que complicarnos mucho. O sea, el que quiere hacerlo con 5 dimensiones, con 6 dimensiones o más, lo puede hacer. Pero ¿eso qué significa? Que para poder contestar cada objetivo, va a tener que obtener información, analizarla, estudiarla, compararla, para poder contestar. Entonces, se va a hacer más complejo, va a llegar al resultado, pero le va a tomar más tiempo y es mucho más trabajoso. Entonces, busquemos cumplir con el esquema de nuestro proyecto, y después
cuando quieran investigar más, ya pueden elegir temas mucho más complejos. Ya, entonces, es una recomendación. Algunas personas prefieren hacerlo con más dimensiones, o sea, es decisión de cada uno, pero es válido, ¿no? Hacerlo con 3, pero 2 es muy poco. ¿Ya? Entonces, así vamos construyendo nuestra matriz. Toda esta información que debe ser coherente y lógico se valida en este instrumento que se llama matriz de consistencia, que es lo que vamos a ver. Tenemos que trabajar sobre la variable con la matriz de operacionalización, donde se identifica lo que les acabo de decir, la definición conceptual y la definición operacional que abarca las dimensiones, o sea, todos los aspectos relacionados con esa variable para poder estudiarla toda. ¿Ya? Entonces, para el tema, esto lo habíamos visto y ¿por qué lo vuelvo a tocar? Porque para pasar a elaborar la matriz tenemos que tener bien claro el planteamiento de nuestro tema. Acá en la parte superior, que le he puesto aquí contexto, situación actual, cuando yo estoy buscando o quiero identificar un problema y tengo que observar a un grupo, a un sector económico, a una zona geográfica, yo tengo que analizar todo el contexto, todo lo que lo rodea. No es solamente lo que ocurre en una empresa, por decir. O sea, es lo que ocurre ahí, esa situación, qué es lo que pasa en otras empresas que son similares o en otros países. O sea, la investigación es muy amplia, entonces yo tengo que hacer un estudio mucho más profundo. No puedo centrarme solamente en lo que ocurre en una empresa. Algunos me plantean y dicen, no, esto lo voy a aplicar un sistema en la empresa y ya, eso no es investigar, o sea, eso es hacer un proyecto específico, aplicar algo que ya se conoce y eso no es investigar. Es, ya, yo quiero usar un instrumento. ¿Qué pasa si yo uso ese instrumento para solucionar algo? Tengo que solucionar algo que es vital, que es importante, y esa justificación es lo que le da validez a mi tema, a mi estudio. Y eso forma parte de las preguntas que nos hacen en la sustentación. ¿Por qué está realizando o por qué ha hecho este estudio? ¿Cuál es la justificación para validar eso? Algunos dicen, ese tema ya se trató. Sí se trató, pero hasta la fecha no se soluciona. O sea, necesita seguirse estudiando para poder solucionar. Y se está haciendo el estudio en tal zona porque esa zona tiene más problemas que cualquier otro y la situación es crítica, mucho más que en otros lados, y por eso se está haciendo el estudio ahí. O sea, es el argumento que valida el planteamiento eh, de su tema de investigación, de su estudio. Entonces, cuando acá nosotros identificamos el problema, tenemos que estar pensando en quiénes son los que se van a ver afectados o son afectados y a qué organización pertenecen, considerando que organización es un grupo de personas que tienen alguna afinidad, que viven en una zona, que son de determinada, por ejemplo, religión o están geográficamente en una zona muy fría, por ejemplo, como Puno, donde hay pobreza, donde no tienen agua. Entonces, yo tengo que hacer el análisis de todo el contexto para poder identificar el problema y las personas que se ven afectadas. Entonces, tengo que analizar causa, qué lo genera,
qué genera este problema para que estas personas se vean afectadas. Si no soluciono este problema, ¿qué consecuencias puede traer? ¿Puede empeorar lo que ahorita la situación actual? Puede ser. Según mi conocimiento del tema, lo que puedo aportar, yo lo propongo. Esa sería mi hipótesis también. Con eso puedo solucionar, aliviar o controlar la situación. Entonces, yo tengo acá 4 variables: el problema, la causa, la consecuencia y el aporte. Entonces, yo puedo describir la situación, puedo explicar o plantear una hipótesis que si yo realizo la solución que propongo acá, se va a solucionar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo elija una de estas 3 variables? Porque el problema, lo que yo coloque aquí, no lo voy a colocar con insatisfacción del cliente, no, o sea, es atención del cliente, o sea, es la variable no tiene condición. Entonces yo digo atención al cliente, no pongo mala atención al cliente, porque lo que voy a estudiar es la atención. Si se hace bien, si no se hace bien, por qué se hace así, ya, todo eso lo voy a estudiar. Entonces, ese es el problema. Y el problema se convierte en mi variable 1, que está acá. Atención al cliente. La segunda variable, esta es la independiente, y la independiente se entiende que existe por sí sola. O sea, para su existencia, para que ocurra, no necesita de otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con la demora en la atención? Si la atención al cliente no se da, no puede haber demora. Entonces, la segunda variable que está aquí depende de que ocurra lo primero. Por eso la segunda se convierte en dependiente. Pero yo debo elegir entre causa, consecuencia y aporte. ¿Y qué es lo que va a hacer que yo decida por una de ellas? Es el acceso a la información que tenga sobre cada una. Tengo acceso, por ejemplo, a analizar causas de demora si es que yo quiero trabajar con esto, porque acá pueden haber otros, ¿ya? Pero para el ejemplo que estamos explicando es esto: demora en la atención. Hay registros, hay reclamos, la empresa me va a permitir analizar y revisar todas las quejas y cómo se solucionó y todo eso. ¿Tengo acceso? Puede ser que no. Si no tengo información, no lo voy a poder trabajar. Es probable que pasa que dice, mi jefe inmediato me dice, sí, hazlo, no hay problema. Pero cuando se quiere formalizar, las autoridades dicen no, porque eso va a salir afuera, se van a enterar y no, no quieren. Entonces se bloquea y sin información no podemos trabajar. Si elegimos consecuencia, alguno de lo que vemos acá o hemos listado, por ejemplo, reclamos, me van a dar acceso al libro de reclamaciones, puede ser que no me lo quieran dar. Pérdida de clientes, o sea, esta información sobre reclamos, satisfacción, desde el punto de vista del cliente que recibe la atención, yo sí lo puedo obtener, porque le puedo entregar una encuesta de satisfacción y puedo obtener mucha información y no necesito autorización de la empresa porque esto es voluntario y es anónimo. Entonces, ¿dónde tengo información? El aporte. Yo puedo plantear acá una solución, pero tendría que aplicarlo para ver si realmente corrige el problema. Entonces, de todo que me convendría, podría ser consecuencia, porque causa no tengo acceso.
o yo sé de antemano que no voy a tener acceso, pero entrevistando a las personas que son los clientes, sí puedo generar una base de datos con información que va a responder la pregunta de mi tema de investigación. ¿Ya? Entonces, como se dice, el criterio de selección de la segunda variable tiene que ver con la información. Si no tenemos información, no podemos hacer y desarrollar nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, volviendo acá al título, tengo atención al cliente, que es la variable 1, es el problema. La segunda es demora en la atención. ah, se sobreentiende que sí tenemos acceso, ya. Entonces es demora en la atención en clientes, que son los afectados de la empresa Z en Lima, Perú, 2021. Y usamos estos enlaces para hacer el título corrido, ¿no? Atención al cliente y demora en la atención en clientes de la empresa Z en Lima, Perú, 2021. Y con eso ya tenemos nuestro título. Ya hemos verificado, ya lo tengo, y yo digo, voy a entrar al Google académico para ver si atención al cliente es el nombre con el que se ha estudiado la misma variable que yo elegí. Yo lo coloco ahí y me va a aparecer, ese término sí existe, entonces va a aparecer una lista de tesis. Entonces, sí voy a encontrar antecedentes y voy a buscar que tengan las mismas características de población, que no tengan más de 3 o 4 años de antigüedad, y voy a encontrar inclusive instrumentos similares al que yo voy a utilizar. Igual hago con demora en la atención. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el título y con eso ya podemos seguir avanzando con nuestro proyecto. Ya tenemos el título y lo que tenemos que tener en consideración adicional, porque esto que estamos viendo acá y que hemos hablado es el planteamiento de una investigación eh, estándar, vamos a decir, pero que cuando se trata de la universidad, para pregrado o posgrado, tenemos que tener en consideración las líneas de investigación de la universidad y que el estudio tenga algún impacto social como resultado del mismo. O sea, no es solamente el modelo científico, sino también tenemos que tener en consideración ambos, línea de investigación y hay un impacto en la población, en algún sector económico, en tecnología. O sea, esa es la justificación del estudio. ¿Ya? Seguimos entonces. Nosotros siempre necesitamos, cuando vamos a hacer algún proyecto, alguna actividad, algún tema, en este caso de investigación, necesitamos tener un objetivo. Entonces, si ya tenemos nuestro problema, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es solucionarlo, controlarlo, conocerlo más. Eso es lo que queremos. Entonces, tenemos que plantearlo bien. Para poder plantearlo correctamente, tenemos que conocer todo el contexto, todo, porque sucede que yo planteo mis variables, mi tema, y cuando voy investigando y voy leyendo, me voy informando más, voy conociendo más sobre mi tema, resulta que lo que quise hacer o planteé hacer desde un comienzo, eh, ya no lo quiero hacer otro aspecto que he detectado que no ha sido muy investigado o no se ha investigado recientemente. O sea, ¿qué es lo que está pasando? La información permite que nosotros podamos cambiar de enfoque
el tema elegido. Volviendo al caso del COVID. Empezamos, por ejemplo, a estudiar sobre la vacuna cuando no había vacuna, pero investigando y averiguando más, detectamos el caso de estos niños, ¿no? Después de un tiempo se dieron cuenta que muchos niños no se enfermaban, aparentemente, entonces empezó a hacerse la prueba a los niños que sentían un poquito de resfrío y resulta que sí estaban con el COVID. Entonces, en el camino yo me entero de otros aspectos de mi tema que quizás sean mucho más importantes o interesantes para mí, y yo puedo cambiarle el enfoque. Sigue siendo del tema principal, pero le cambio el enfoque y lo reoriento a otro aspecto que me interesa. Y eso sucede con frecuencia, ¿ya? Pero el objetivo lo tengo que tener claro. En el camino, profesores, asesores, revisores, nos van a decir, modifícalo, hazlo de esta otra forma, pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos investigar. Podemos escuchar a todo el que quiera opinar, pero si yo tengo claro lo que quiero investigar y lo que quiero responder, su tema se va a mantener firme. Cuando empiezan a cambiar mucho es porque no se ha hecho la primera parte, que es analizar todo el contexto para encontrar algo que realmente los motive a hacer el estudio. Porque cuando eso que han detectado les interesa a ustedes, nadie se lo va a modificar, nadie va a decir, eso no lo estudies, estudia otra cosa. No, porque ustedes ya tienen un objetivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo redactamos el objetivo? Así como estamos viendo acá, en infinitivo, y empieza con mejorar, controlar, analizar. Así lo tenemos que redactar. ¿Qué serían entonces las hipótesis? Cuando nosotros hablamos de hipótesis, es lo que, según nuestro conocimiento y la información que tenemos disponible, nosotros vamos a intentar dar respuesta a la problemática, o en este caso a nuestro problema detectado. Nosotros decimos, eso se debe o podría deberse a tal cosa, y yo quiero demostrar que es así. O sea, ahorita no tengo argumentos para decir o explicar lo que sucede, ¿no? Pero mi hipótesis es que esa es la causa y yo voy a demostrarlo. Entonces, la hipótesis es esa. Yo puedo tener una hipótesis general, que es la que responde al título de mi tema, y las específicas que forman parte de ese estudio. Entonces, yo puedo explicar o expresarlo en forma positiva o negativa, pero eso es lo que quiero demostrar, ¿ya? Entonces, la hipótesis forma parte también de los documentos que vamos a revisar ahora. La variable, ¿qué es la variable? La variable es la característica de una situación que yo he detectado o que he observado. Es cambiante, inestable, pero sucede, ¿no? En mayor o menor grado, y está ahí en forma permanente y se aplica, por ejemplo, en diferentes grupos sociales, en diferentes zonas, pero existe, ¿ya? Entonces yo quiero
solucionarlo, quiero aliviar el efecto que tienen las personas. Entonces, por eso es que lo he elegido. Entonces, esa variable es la que quiero estudiar. Entonces, cuando yo ya tengo mi título bien definido y tengo claro qué es lo que quiero responder, tengo que empezar a operacionalizar la variable. ¿Y qué es eso? Em, para operacionalizar es un método, o sea, es una forma de descomponer, que es un término que encaja en la explicación, o sea, es mi variable y yo la voy a abrir en varios frentes, vamos a decir. Entonces es por ejemplo, el estrés se descompone según los autores, en 8 aspectos, otros en 12. Yo encontré uno de 18. Entonces yo quería buscar no tantos, pero no tantas dimensiones, pero finalmente revisando y revisando encontré uno de Maslow que identificaba el estrés laboral solamente evaluando 3 factores, no todos. O sea, y ella hizo un estudio donde demostró que evaluando 3 factores podía determinar si una persona tenía estrés crónico. Y era un estudio válido y ese instrumento lo mide y ese se usa a nivel mundial porque ya se demostró y no es muy complicado aplicarlo. Entonces, tienen que buscar igual, ¿no? Buscar un estudio que defina su variable de preferencia en pocas dimensiones, para no hacerlo muy complejo. Igual van a tener los resultados y va a ser confiable el estudio porque está bien sustentado, ¿ya? Entonces, la operacionalización busca eso, que tu variable se, con el marco teórico los puedas definir, los puedas dividir en factores que finalmente se convierten en tus dimensiones. Con esas dimensiones puedas diseñar tus indicadores, o sea, es cómo vas a medir cada uno de esos factores o de esas dimensiones, cómo lo vas a medir, qué vas a medir de eso. Como ya hay instrumentos, eh, se puede utilizar instrumentos ya existentes, porque esos instrumentos ya tienen todo ese proceso del marco teórico, de la definición de sus factores, y inclusive con esa información ya se ha diseñado un instrumento. Entonces, lo que hay que hacer es, de acuerdo a mi objetivo, evaluar el instrumento para ver si ese instrumento me va a generar información que permita contestar mis propios objetivos. Y resulta que hay un aspecto que no está ahí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Se puede usar el instrumento y le agrego el factor adicional que me interesa medir. Entonces, yo estoy usando el instrumento y hago la referencia, pongo la fuente, adaptado de, y pongo el autor. O sea, estoy usando ese instrumento y lo estoy adaptando a mis exigencias, a lo que yo quiero investigar. Y eso es válido, pero hay que citarlo correctamente. Ya, o sea, yo no lo puedo cambiar y no le pongo ahí de quién es la fuente y eso va a saltar en el turno. ¿Ya? Entonces, descomponer en partes una variable se hace con la aplicación del marco teórico, buscando la teoría, ¿ya? Y con la identificación de lo que yo quiero
estudiar y responder. Esas son las características del trabajo. Tengo lo que dice la teoría, lo que dicen los estudios y lo que yo quiero investigar. Hay coherencia y está completo, o sea, hay coincidencia en lo que dice el marco teórico y lo que yo quiero investigar, puede ser que no. En el marco teórico sí está, pero en el instrumento no está, lo tengo que adaptar. Y nada más. La otra opción es diseñar tu propio instrumento, que también es válido. Entonces, hay que trabajar un poco más, pero se puede hacer. No es complicado y eso lo vamos a ver acá. Se tiene que validar, sí, pero eso es parte del método científico. ¿Qué es, eh, a qué le decimos definición conceptual? Eh, la definición conceptual parte de los estudios que se hacen de alguna variable. Sus características, cómo está conformado, cómo se aplica, a quiénes afecta, o sea, es un estudio completo de algún objeto, de alguna condición, de algún fenómeno, ocurrencia, o sea, es eso, o sea, esa es la definición conceptual, explica sobre la variable, qué significa, ¿ya? Entonces, abajo hay un ejemplo, ¿no? La variable de clima organizacional, su definición conceptual es conjunto de percepciones compartidas por los empleados respecto a factores de su entorno laboral. Y el autor, ahí está, Hernández, de su libro del 2005. Entonces, si yo quiero usar esta definición porque se ajusta a lo que yo quiero estudiar o investigar, lo, lo mantengo como parte de mi marco teórico. Pero si no menciona algún aspecto que me interesa a mí, buscaré otro autor. Entonces yo voy a revisar no solamente un autor, sino varios autores para ver cuál de los conceptos es el que se ajusta a lo que yo estoy estudiando. Me va a direccionar el desarrollo de toda la información para poder contestar la pregunta de mi objetivo. Ya, o sea, no es conseguir uno, el primero que encuentre y lo ponen y a veces no tiene coherencia con el desarrollo que estamos haciendo que va a permitir que contestemos nuestra pregunta, ¿no? De investigación. Ahora, las definiciones se sugieren que no sean mayores a 40 palabras. A veces yo encuentro definiciones que son larguísimas, pero no, o sea, para la definición no tienen que explicar tanto porque tiene que ser algo claro, algo concreto, que oriente y aclare y no que confunda. A veces se dicen las cosas con muchas palabras, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi variable y de ahí tengo que pensar en las dimensiones. Yo digo, eh, mi variable, de acuerdo al marco, a la teoría y a los estudios que estoy revisando, se clasifican algunos en 4 dimensiones y otros en 5. Algunos dicen mejor que sea el de 4, es menos, pero cuando revisan bien el marco teórico, resulta que el que tiene 5 dimensiones se ajusta más al objetivo de nuestro estudio. O sea, tenemos que hacer esa revisión y esa validación. Esa información que estamos revisando,
se ajusta o no se ajusta a lo que nosotros queremos responder. O sea, no es poner por poner. En un caso, por ejemplo, en administración, hay autores que dicen que el proceso administrativo tiene 4 etapas, 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. 4. Pero Fayol dice que son 5, que es planificar, organizar, dirigir, coordinar, que no lo tienen mucho, y controlar. Pero él explica por qué coordinar forma parte de su proceso administrativo, porque dice que no es lo mismo que dirigir y tampoco es igual que controlar, porque se coordina cuando estás ejecutando un proceso y controlas cuando el proceso terminó. Y dirigir no es realizar labores operativas. Dirigir es dar indicaciones, asignar recursos, o sea, es un nivel de menos operativo. Entonces, no tiene que ver con coordinar, se coordina la ejecución. Entonces, esa explicación está en su teoría general de la administración, ahí está. Entonces, eso se ajusta a lo que yo quiero demostrar. Entonces, por más que quisiera elegir las que dicen 4, yo le encuentro más lógica a eso, entonces yo elijo el autor que tiene 5 dimensiones, porque eso se ajusta a mi estudio y a mi objetivo. Entonces, cuando yo ya tengo identificada la variable y las dimensiones con el autor correspondiente, esas dimensiones del autor se convierten en mis dimensiones. Son las dimensiones de mi variable, porque las voy a definir haciendo referencia al autor X, que en este caso acá está, ¿no? La operacionalización se hace a través de definiciones conceptuales de la variable. El marco teórico, tengo que poner cuál es el autor que sustenta y define la variable con las dimensiones que yo estoy considerando en mi estudio. ¿Ya? Yo defino la variable con el autor X que divide esta variable en 5 dimensiones. Sale del marco teórico, no sale de otras tesis. ¿Ya? No es correcto utilizar otras tesis para considerarlo como marco teórico. Yo he visto algunas tesis donde los han pasado y no sé por qué nadie ha corregido eso, pero así está, ¿ya? Entonces, eso es la parte de marco, definiciones conceptuales, hasta acá, hasta dimensión. ¿Qué es la definición operacional? Igual, basado en el marco teórico, yo voy a plantear cómo voy a medir estas dimensiones, porque las dimensiones es como decir, la variable es mi mano y las dimensiones son mis dedos, ¿ya? Yo hablo de las dimensiones, igual estoy hablando de mi mano. Si hablo de mis dedos, estoy hablando de los dedos de mi mano. Entonces, esa es la dimensión, variable y dimensiones. La definición operacional es cómo voy a medir yo, por ejemplo, la fuerza que tengo en cada dedo. ¿Cómo lo voy a medir? Esa es la definición operacional.
¿Qué significa? Que para medir la fuerza del dedo meñique, ¿cuánta fuerza necesito tener para que sea útil el dedo meñique de mi mano? Es diferente. ¿Cuál dedo es el que usamos más? ¿Cuál es el que tiene más fuerza? Algunos dirán el pulgar, el índice, el meñique casi no lo usamos, pero es necesario, sí. Entonces, la definición operacional define cómo vamos a medir cada uno de los dedos de la mano equivalente a cada una de las dimensiones de mi variable. Esa es la definición operacional. Cuando hablamos de la dimensión, cada dimensión se va a medir, ya dije qué voy a medir en la definición operacional. El indicador es el que describe cómo se va a medir. El operacional dice, ¿qué vas a medir? El indicador es cómo lo vas a medir, con qué fórmula, con qué factor, qué es lo que quieres medir de esa dimensión, ¿ya? Entonces, así se van armando los conceptos que finalmente van a ir en las matrices. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de las variables, hay variedad de variables y depende del tipo de investigación que hagamos o decidamos realizar. Entonces, acá he hecho un resumen para que quepa en una sola hoja el tipo de variables que hay. Por su naturaleza, las cuantitativas, que son las que se representan en números, los discretos, los números enteros, a eso le decimos discretos, y a las continuas cuando se usan con decimales. Las cualitativas expresan alguna característica o atributo de la variable y tienen como respuesta, se dice dicotómicas cuando solamente tienes dos opciones de respuesta, sí o no. Pero eso, las politómicas es cuando tienes varias opciones de respuesta, no puedes tener 5 o 7. Cuando se hace un instrumento hay un paréntesis, ¿ya? Cuando se hace un instrumento, es preferible poner 5. Yo uso 7, ¿por qué? Porque cuando tienes eh, más detalle del grado de respuesta que te dice tu encuestado, tienes más información para poder analizar que un sí o un no, porque el sí y no es muy drástico, no hay nada intermedio, no hay nada que te diga es más o menos alto o no tan bajo. O sea, es un sí o no, ¿y qué haces con eso? O sea, no te da información suficiente como para hacer un análisis mayor o generar respuestas, mejores respuestas, diría yo. ¿Ya? Y el otro es el de complejidad. Las simples, cuando solo hay una unidad de medida, como el peso, o sea, quieres medir el peso o usas el kilogramo para medir. O sea, es eso, nada más, un dato. Y las complejas, donde se usan las dimensiones, que es lo que estamos hablando, ¿no? Se habla de variables y las dimensiones de la variable. Y en este caso usas los indicadores. El de acá se usa en la investigación básica, una sola variable. Y acá hay una explicación al respecto, ¿no? O sea, acá ya está un poquito más detallado. Las cualitativas, ejemplos, el sexo, el color, las características de personalidad, comportamientos, que tienen que ver mucho con la percepción, ¿ya? Estas variables se usan para estudios donde
se aplica a grupos pequeños y los resultados no se pueden generalizar, solo se hace un estudio para ver qué sucedió en ese grupo. ¿Ya? En las cuantitativas sí es más amplio, se habla del rendimiento escolar, el nivel de ingreso económico, se puede aplicar a grupos grandes, generalmente se utiliza la encuesta, ¿ya? Y el resultado sí se puede generalizar. En el de arriba, el de cualitativo, no se usa encuesta, es más entrevista, focus group, son entrevistas personales, toma mucho tiempo, se trabaja mucha información, pero es específico para grupos pequeños, como les digo. El cuantitativo sí se puede aplicar a poblaciones grandes, ¿no? De ahí tenemos el cuantitativo, que vimos hace un rato, variables continuas, tasa de escolaridad, de mortalidad, las discontinuas o discretas, número de alumnos de un colegio, número de psicólogos. Y acá el de relación causal, que es la que vamos a ver nosotros. Variable independiente, ya hemos visto que es independiente, existe y sucede o no sucede, pero es por sí sola, existe ahí. La dependiente existe cuando la independiente se realiza, ¿no? El evento, el hecho sucede, algo pasa. Esa es la dependiente. Y acá hay un ejemplo. El uso de pesticidas destruye el grado de acidez del agua. Cuando se habla de la variable intermedia o interviniente, hay una condición entre dos variables. Por ejemplo, acá en los colegios particulares, por el control de la disciplina, o sea, es algo que se hace, el rendimiento escolar es más alto. La interviniente es el control de la disciplina. ¿Ya? Y aquí hay una tablita donde se hace una precisión, ¿no? Las variables son las que están acá al lado izquierdo. Sexo, religión, nacionalidad y todo lo que ven aquí, peso, el aprendizaje, la cultura, pero no son variables, por ejemplo, objetos o personas, ¿ya? No son variables, o sea, no se podrían considerar como tales, porque lo que se hace es evaluar o medir o estudiar características de una situación que está, de una ocurrencia o de un hecho, ¿no? Eso es lo que tenemos que estudiar. Ahora, cuando nosotros hablamos de coherencia y conexión lógica, dominio teórico y conceptual, de la búsqueda que hacemos, nosotros recurrimos, acá tenemos varias variables, ¿ya? ¿Dónde recurrimos? A tesis, para lo que son antecedentes, artículos científicos, para lo que es el marco teórico, revistas, libros, para buscar información relacionada con nuestro tema. De ahí obtenemos conceptos literales que son copiados textualmente o son parafraseados, pero citados y comentados. O sea, tenemos que identificar la fuente, mencionarla. De esa búsqueda obtenemos dimensiones, ¿no? Pueden ser elementos, características, depende de la variable. Entonces, acá hay ejemplos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con toda esta información? Toda esta información tiene que estar alineada a mi tema de estudio y a la línea de investigación. ¿Qué hago con toda la información? Lo empiezo a redactar, hago un borrador de mi marco teórico. O sea, es el orden en el que estoy construyendo el sustento de mi estudio.
tengo que empezar a escribirlo, o sea, no lo puedo tener todo en archivos y no escribir nada. Yo escribo, lo que hago yo es, como sugerencia, les digo, yo escribo, por ejemplo, definición conceptual, y acá está la cita, ¿no? La fuente. Pero aparte de eso, yo coloco acá la, toda la descripción de la fuente, porque escribo y puede ser que cuando vuelva a leer necesite aclarar algo y yo lo tengo acá a la mano y me voy de frente a la fuente. Y por ahí ahorro tiempo. Y al final todo eso lo borro, ¿no? Pero me ayuda a tener la fuente ahí pegadito al párrafo este, que estoy trabajando. Eso depende de cada uno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el uso que le damos a la matriz? Toda la información que hemos visto hasta ahorita, eh, solamente estamos viendo información, marco teórico, tesis, estamos definiendo o decidiendo quedarnos con nuestro tema, el planteamiento inicial estaba bien o lo podemos estar ajustando o cambiando, o sea, eso sucede y es normal. Mientras más leamos, vamos a estar o reforzando nuestro tema o tratando de cambiarlo. O sea, nosotros mismos nos planteamos otro tema y decimos, esto no, prefiero hacer tal cosa o cambiarle el enfoque, como les mencioné. ¿Ya? Entonces, ya tengo toda la información, ya tengo mi tema, ya tengo el objetivo, ya tengo mis variables validadas, tengo antecedentes, tengo objetivo. Cuando yo empiezo a buscar antecedentes, refuerzo y preciso mi tema hasta que llego a un punto donde digo, este es mi tema y ya sé que no lo voy a cambiar. Entonces, empiezo a hacer mi matriz. La matriz de consistencia lo empiezo cuando yo ya estoy bien segura de que no, de que mi tema es claro para mí y eso lo voy a expresar en la matriz. ¿Ya? Entonces, la utilidad de la matriz, si yo lo tengo claro, se llena sin problema. Muestra una visión global de lo que queremos hacer, porque ya dominamos todos los aspectos y el contexto del tema. Entonces yo lo puedo planificar y sé que voy a obtener, ¿no? Ya tengo mis objetivos, el del general, los específicos, ya puedo definir mi método, ya puedo hacer todo. Ya puedo delimitar. O sea, no lo voy a hacer a nivel nacional, lo quiero hacer a nivel de un distrito o a nivel de una empresa o de un colegio o de una zona. La delimitación nace del dominio del problema y eso permite especificar lo que queremos realmente mejorar, ¿no? Entonces, cuando yo lo tengo claro, ya no va a haber errores o malos planteamientos del tema. Cuando se habla de errores lógicos, significa que se hizo por cumplir, se hizo por cumplir, no se validó, por ejemplo, las dimensiones. O hay algunos que dicen, las dimensiones son 7, no he encontrado menos. Pero como no quiero complicarme, en vez de ponerle 7, le ponen 3. Y yo he escuchado algunas personas que dicen que eso sí se puede hacer. Yo pregunto, si el significado de, por ejemplo, el proceso administrativo, según los autores, es de 4,
y yo elegí un autor que dice que son 5, ¿por qué en mis dimensiones le voy a poner solo 3? Y solo voy a medir tres dimensiones de una variable que tiene 5. O sea, estoy midiendo una parte de mi variable. No puedo eliminar las dimensiones que he elegido. Y si no encuentro un autor que tenga menos, buscaré pues el que tiene menos dimensiones y con ese trabajaré. Si son 5, serán 5, pues. Pero no puedo, así a criterio personal, eliminar 2 factores de mi variable y con eso hacer un instrumento. O sea, estoy midiendo, o sea, estoy, como se dice, boicoteando mi propio estudio. Entonces, la matriz permite establecer coherencia en nuestros planteamientos, en nuestro tema. Permite, como dice, un amplio impacto visual porque en una sola hoja, en una sola matriz está, como se dice, el esqueleto de nuestro proyecto. Todo está ahí. Y permite evaluarlo. Hay coherencia entre lo que es el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables, las dimensiones, los indicadores. Hay coherencia en todo eso y todo está en una sola hoja. Que si no tuviéramos esa matriz y tuviéramos que leer nada más que el contenido del texto, o sea, es bien complicado poder hacer una evaluación, ¿ya? Entonces, como todo tiene cosas buenas y también algunas limitaciones, ¿qué se considera como riesgos de la matriz? Que algunos lo dicen que es muy simple cuando no se hace, yo digo no. Puede ser que se considere simple cuando no está bien hecho. Otros dicen, no, que es muy rígido. Sí, pues, pero si está bien hecho, no es rígido. Tiene que ser así porque ese es lo que se ha planteado ahí, es lo correcto. ¿Por qué tendrían que cambiarlo? Entonces yo con estos riesgos no sé qué tanto sea cierto, pero podría ser, pero depende de cómo sea elaborado, ¿no? Depende de eso. Entonces, aquí tenemos los elementos de la matriz. Todo lo que hemos hablado está acá, en esta tablita. Tenemos acá al lado izquierdo la variable. Acá dice productividad laboral. Esa es una de mis 2 variables. Entonces, en definición conceptual, o sea, recuerden que conceptual, concepto, autor de ese concepto es la parte teórica. Entonces, ¿qué tenemos que colocar? Lo que dice un autor textual. No le puedo cambiar nada porque esa es la definición conceptual de un autor y se pone al final el autor. Acá dice Hernández y Rodríguez, esta S no va, esto está de más, 2011. Entonces, va la definición del autor y va el autor acá entre paréntesis, coma, el año del libro. Definición conceptual. De ahí viene el otro que es operacional. ¿Se acuerdan? Operacional es cómo voy a medir cada dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos ahí? Dice, la productividad laboral será medido a través de el medio, el cuestionario, algo que no se coloca y que debería estar, como en este caso, es el nombre del instrumento. Si existe un instrumento y nosotros lo vamos a usar, acá debería decir, será medido a través del cuestionario llamado XX.
eh, considerando las dimensiones y se menciona lo que está acá, las tres dimensiones. Pero yo tengo que decir en algún lado cuál es el instrumento. Se supone que es de este mismo autor o puede ser de otro que usó también a este autor y que con esta información de estas tres dimensiones elaboró un instrumento. ¿Qué nombre tiene? Acá dice un cuestionario. ¿Cuál será? No sé. Hasta acá no dice nada del instrumento. Pero sí dice que son tres dimensiones. Estas tres dimensiones han sido definidas por este autor que está acá en la definición conceptual. Ahora, si tengo tres dimensiones, lo que voy a hacer es definir los indicadores. O sea, ¿qué voy a medir de eficiencia? Yo digo, necesito medir si comparte información, si se trabaja en equipo, si hay uso adecuado de equipo. O sea, esto es lo que yo considero necesario medir para evaluar la eficiencia. Igual sucede en eficacia. ¿Qué voy a medir? Y en efectividad también. Ustedes van a encontrar algunas matrices como esta, pero donde dice indicador, en vez de decir qué quieres medir, acá le ponen la pregunta. O sea, no le ponen este detalle, sino le ponen, así como ven acá, preguntas, las 8 preguntas le ponen acá. Eso no es necesario, porque esto ayuda a explicar, lo más importante es qué vas a medir, porque si le pones las preguntas y no pones qué vas a medir, tendrías que ponerte a leer todas las preguntas para ver y qué cosas, qué quiere preguntar acá, qué información está pidiendo, para poder entender esto. O sea, esto es importante. ¿Cuántas preguntas de eficiencia van a haber? 8, 4 y 6. O sea, el total del cuestionario sobre esta variable tiene 18 preguntas. Y esta es la matriz operacional relacionada con una variable. Igualito hay que hacer con la segunda. ¿Ya? Seguimos acá. Y aquí viene cómo se elaboran los objetivos específicos. Yo ya tengo, en el anterior que hemos visto acá, hemos analizado cada variable y sus dimensiones. ¿Ya? Entonces, vamos acá y acá tenemos igual. Tenemos la variable independiente, es marketing digital. La independiente. La dependiente, o sea, la que existe porque está la primera ahí, es posicionamiento. Cada variable tiene dimensiones acá. Establecimiento, marketing digital, establecimiento objetivo, diseño de estrategias, acciones estratégicas y resultados. Y posicionamiento, que nace o aparece porque el primero existe, tiene dos, posicionamiento deseado y posicionamiento percibido. ¿Ya? Y se repite en cada uno de estos recuadros. Entonces, ¿qué cosa quiero explicar acá? ¿Cómo establezco yo los objetivos específicos? Yo elijo la variable independiente, esta de acá arriba, y la relaciono, porque esta es correlación, la relaciono con la primera dimensión de mi variable dependiente. O sea, marketing digital se relaciona con posicionamiento deseado. Marketing digital se relaciona con posicionamiento percibido y tengo dos objetivos específicos. Más el objetivo general, tengo tres objetivos. Y todo mi estudio
lo voy a realizar para contestar esos tres objetivos, esas tres preguntas. O sea, mis resultados tienen que tener por lo menos tres párrafos. ¿Ya? Entonces, esta es una opción. ¿Qué más puedo hacer? Si vamos acá abajo, es la misma información, yo puedo elegir la segunda variable, la dependiente, posicionamiento, y tengo que cruzar arriba la relación con establecimiento objetivo, con diseño de estrategias, posicionamiento con acciones estratégicas y posicionamiento con resultados. Entonces tendría cuatro objetivos específicos y una más, la quinta, que es el objetivo general. Tendría 5 objetivos y mis resultados tienen que ser 5 párrafos y cada uno debe responder el objetivo general y los 4 específicos. Entonces, así se relacionan y se establecen los objetivos específicos. ¿Qué otras opciones puedo tener? Cito, ya. Este, ¿Qué más puedo tener? Es la misma información. Yo puedo relacionar, como ven acá, entre dimensiones. Posicionamiento deseado con cada una de las dimensiones de la variable principal, la independiente. Entonces es posicionamiento deseado con resultados, con acciones estratégicas, con diseño y establecimiento. ¿Eso qué significa? Que también tengo que hacer lo mismo con posicionamiento percibido, que está acá abajo. Pero ¿eso qué implica? Que voy a tener 4 de acá arriba y 4 de acá son 8, más el objetivo general serían 9 objetivos. ¿Que es válido? Sí lo es, pero es trabajoso, es más largo, es más complicado. Entonces, ¿cuál sería el conveniente acá? Hacer el primero es muy básico, muy simple, sería este segundo, ¿ya? De preferencia deberían haber 3, pero si hay 4, tendremos entre 2 o 4, preferible colocar 4, porque tiene que tener suficiente, o sea, vas a hacer un estudio para contestar 3 preguntas nada más, no, no es recomendable, ¿no? Pero yo he visto que sí los hacen. Ya, acá. ¿Cuáles son los elementos de la matriz de consistencia? Ya hemos visto el operacional. En la matriz de consistencia tenemos identificados ya el problema, general y específicos, objetivos iguales, hipótesis igual, operacionalización ya está hecho, variables, indicadores y las medidas, cómo los vamos a medir. Y tenemos los métodos. Cuando yo ya sé qué quiero medir y tengo todo claro, yo ya puedo diseñar mi método de investigación. Ya sé cómo lo voy a hacer. Va a ser un instrumento, lo voy a diseñar, lo voy a adaptar, ¿qué voy a hacer? ¿A quién lo voy a aplicar? Todo eso sale cuando del 1 al 4 ya está todo listo. Entonces, para usar la matriz de consistencia, necesito leer mucho y usar la lógica para encontrar la coherencia de mi planteamiento de investigación. Y aquí está la matriz. Esta matriz generalmente tiene omisiones. En la parte superior siempre se pone el título, la línea de investigación y el autor. ¿Por qué? Porque si no ponen el título, ¿cómo se evalúa el contenido de esta matriz? ¿Cómo sé que lo que están colocando acá como objetivo general realmente responde al título oficial? Yo le he puesto acá números.
para que quede claro en qué orden se trabaja, que es una forma de hacerlo. Otros dicen que no, que se empieza por el problema. No, para mí se debe empezar por el objetivo general. ¿Por qué? Este objetivo general responde, y acá yo lo he escrito, responde el título de la investigación. Ese es el objetivo, el título que ustedes coloquen acá. Empiezan por el uno. De ahí viene la hipótesis general. Y hemos dicho que la hipótesis es una afirmación o la respuesta tentativa, lo que nosotros creemos que es la causa o la consecuencia, lo que nosotros creemos, esa es la hipótesis que queremos demostrar o comprobar. Entonces, empezamos por el objetivo general, pasamos y redactamos la hipótesis, es la afirmación, y con eso planteamos la pregunta. La pregunta debe permitir que el objetivo general se convierta en la respuesta. Entonces yo debo arreglar la redacción. El mismo título convertido acá en pregunta. Entonces ya tengo 1, 2 y 3, ya está lleno. ¿Qué más hago? Me voy acá. Variable. ¿Cuál es la variable independiente? La coloco acá. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Tiene 3? Colocan las 3 aquí. Tienen la variable independiente o la variable 2, la colocan acá y sus dimensiones. ¿Ya? Algunos no lo colocan, pero es mejor colocarlas porque de ahí salen este otro nivel. Preguntas específicas, objetivos específicos y la hipótesis específica. ¿Ya? Entonces, ya tengo las dos variables y ¿qué voy a hacer? Lo que vimos hace un ratito. Esto que está acá. Vamos a cruzar información. Entonces, nos colocamos acá y usamos la variable independiente acá y lo relacionamos con la primera dimensión de la variable 2. Y repetimos, igual, la variable 1 con la dimensión 2 de esta variable y con la 3. Entonces me van a salir 3 objetivos específicos, donde relaciono la primera variable con las 3 dimensiones de la segunda variable. ¿Ya? Entonces, ya tengo mis 3 objetivos específicos acá, que es similar a esto, pero combinando dimensiones de acá de la segunda. Ya las tengo las 3 y repito lo mismo que hice acá arriba. Coloco en hipótesis específica lo que corresponda. Afirmación del objetivo específico lo coloco acá. Y repito en la B y en la C. Y después que tengo eso, lo convierto a pregunta. Y no le cambio, ¿ah? Si dice determinar la correlación de A y B en tal sitio, la hipótesis acá dices, existe correlación entre A y B en tal sitio. La pregunta acá es, ¿hay relación entre A y B? O sea, es lo mismo, solamente se convierte a pregunta. En algunos veo que le ponen, acá dice, este, existe relación. O sea, determinar la relación de A y B. Y acá en pregunta le ponen, ¿hay influencia de A en B? O sea, ¿por qué le cambian? No, no se cambia. Si es correlación, la redacción se mantiene en los 3. El objetivo general responde la pregunta. Entonces no le pueden cambiar. Está hablando de relación. ¿Hay relación? El objetivo general es determinar si hay relación. ¿Y cuál es tu hipótesis? Que hay una relación significativa entre A y B. Es lo mismo. No pueden cambiar en cada columna, ponerle términos diferentes, porque están hablando de lo mismo. ¿Ya?
Entonces, los indicadores ya hemos explicado cómo es, ¿no? Se desprenden de las dimensiones y qué es lo que quiero medir. Y de ahí sale los instrumentos. Y si el instrumento ya existe, simplemente se va a vaciar la información acá. ¿Ya? Seguimos. En investigación hay diferentes niveles de estudio. El exploratorio es el básico. El exploratorio, como lo dice su nombre, es para conocer una variable, qué pasa, cómo sucede, quiénes intervienen, quiénes se ven afectados. O sea, exploratorio es conocer, no hay hipótesis ahí, porque estoy conociendo algo, una variable. Descriptivo igual, es la misma variable y estoy describiendo lo que ocurre en determinada población. Y acá le he colocado los verbos para que se entienda mejor de qué se trata, ¿no? Describir, estimar, verificar. Relacional, ¿por qué lo he marcado? Porque este es el nivel que se pide para pregrado, que se busca correlacionar, asociar, relacionar. ¿Ya? Los niveles que ven acá arriba, explicativo, habrán visto en tesis que dice descriptivo correlacional, porque para llegar a relacional tenemos que hacerlo de abajo. No es que nos saltamos para acá, o sea, hay que hacer revisar marco teórico, hacer descripción de lo que encontramos, establecer la correlación, o sea, es lo que está abajo. Un nivel mayor ya es buscar la explicación de lo que ocurre, ¿no? Acá arriba. Y esto ya es en maestría o doctorado lo que está acá arriba. Pero lo que se pide en pregrado es correlacional a este nivel. Algunos quieren hacer explicativo, lo pueden hacer, pero no es lo que se les pide, ¿ya? Y acá está la explicación de lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Y lo que estamos explicando. Se está buscando la relación causa-efecto de dos variables para explicar, en algunos casos se explica, se describe lo que sucede, por qué sucede, con la información que recibimos, pero no es el objetivo del estudio. El objetivo es determinar si hay relación entre una y otra. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que demostrar con este análisis estadístico que esa relación existe y en qué grado, por último. Cuánto es la relación que hay entre las dos. ¿Ya? Pero todo se hace con evidencia de la información que se ha podido recabar. Acá les he puesto el nombre del doctor José Supo, que es el que este, uso yo su material porque es bien minucioso en sus explicaciones y se ha dedicado a investigación más de 20 años, ya creo. ¿Ya? Entonces, este es el gráfico de su canal. Cuando nosotros hablamos de tipo de estudio y el enfoque, o sea, el tipo de estudio es lo que acabamos de ver, y el enfoque si es cuantitativo o cualitativo, siempre me preguntan, ¿tiene hipótesis o no? Y acá está la información. El exploratorio, como yo estoy investigando una variable, es cualitativo, no tiene hipótesis. En el cuantitativo acá vemos sin formulación de hipótesis. ¿Por qué estamos explorando? Nada más, conociendo, actualizando información. No vamos a demostrar nada ahí. En el descriptivo, en el cuantitativo sí se formula hipótesis, porque vamos a describir, pero vamos a confirmar, queremos saber, pues, demostrar que sí sucede o no sucede algún hecho, ¿no? Pero en el cualitativo no. Acá, explicativo causal, acá sí hay hipótesis, y en el cualitativo dice potencial formulación de hipótesis.
porque estoy explicando y yo puedo tener alguna información, yo digo, esto sí está sucediendo y voy a demostrar que así es. Así lo apliquen pocas personas, lo puedo demostrar. Pero ¿cuál es el estudio que estamos exponiendo ahora y qué es lo que se recomienda o se solicita en pregrado? Es el correlacional. Sí necesita formulación de hipótesis en cuantitativo y en el cualitativo se puede dar y no es requisito. O sea, que no haya una hipótesis no invalida el estudio, ¿ya? Y aquí tenemos los casos. Estos son matrices que he descargado para explicar el desarrollo de esta matriz, ¿no? Que es la de consistencia. Aquí tenemos, dice, impacto de estrategias digitales con aplicativos móviles para fidelizar a los clientes de una institución educativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué se coloca acá? Determinar, dice, el impacto de las estrategias digitales a través del aplicativo móvil. Yo le he puesto en rojo la variable independiente, lo que está acá. Está la variable uso de aplicaciones móviles y sus dos dimensiones. Tiene dos nada más. Y la otra es fidelizar a los clientes y sus dimensiones son dos también, servicio al cliente y lealtad. Entonces, acá en el objetivo general van las dos variables, la independiente y la dependiente. Por eso está aplicativo móvil, es lo que está acá, aplicativo móvil, pero acá hay una observación, ¿no? La variable, si es aplicativo móvil, acá debería decir solamente aplicativo móvil, no uso de aplicativo. Porque acá en el título, miren, dice, impacto de estrategias digitales con aplicativos móviles. Entonces, ¿por qué la variable dice uso de aplicaciones móviles? Debería decir aplicativos móviles, acá. Y así lo han pasado. O sea, yo no le he modificado nada justamente para revisar con ustedes cada caso. El otro es fidelización de los clientes. Fidelización de los clientes está acá. Entonces, como hemos dicho, es las dos variables van acá como objetivo general, ¿ya? Entonces, es determinar el impacto de las estrategias digitales a través del aplicativo móvil en la fidelización de los clientes en una institución educativa. Se repite todo el título del tema de arriba, lo que han escrito acá arriba, el título. Entonces, ¿qué cambia? Determinar. En este caso, si fuera correlación, sería determinar la relación entre aplicativo móvil y fidelización de los clientes. Como les dije, depende del tipo de estudio que hagan para que esta primera parte se modifique. Pero se aplica más o menos como lo estamos desarrollando ahora. Cuando vamos a los objetivos específicos, vemos que se está utilizando la variable independiente en los dos, o sea que este es el principal, y se está relacionando con las dimensiones del otro. Servicio al cliente está acá y lealtad está acá abajo. O sea, se está cruzando la información como lo vimos hace un rato, variable independiente con las dimensiones de la otra variable. Y está aquí. ¿Qué es lo que ya tenemos todos los objetivos general y específicos? ¿Qué hacemos? La hipótesis, la afirmación. ¿Qué dice la hipótesis general? Dice, las estrategias digitales a través del aplicativo impactan, o sea, se afirma en la fidelización de los clientes. Igual, objetivos específicos. Las estrategias a través del aplicativo impactan en el servicio y se repite igual. Se afirma el objetivo. Esto es lo que nosotros vamos a demostrar, lo que dice la hipótesis. Y
en el problema yo ya tengo el objetivo que vendría a ser la respuesta, el objetivo, mejor dicho, y la respuesta es esta. La pregunta debe permitir que yo pueda contestar con lo que he escrito acá. Dice, ¿cómo las estrategias digitales a través del aplicativo móvil impactan en la fidelización de los clientes? Y sigue todo lo demás. ¿Cómo? Determinando el impacto de tal. Acá, ¿cómo las estrategias de a través del aplicativo? Igualito, determinando el impacto. ¿Se dan cuenta que es la misma estructura? No hay complicación acá. No debería haber. Y mientras tengan dos, bueno, acá le han puesto dos, se sugieren tres para que haya acá tres más uno, cuatro, pero para la explicación es válido. Y aquí en la muestra, diseño, es de acuerdo al tipo de estudio, van a completar acá. ¿Ya? Acá, alcance del investigador, descriptivo correlacional. Ahora ya se entiende por qué dice descriptivo correlacional, ¿no? Seguimos, el otro, acá hay, dice, el posicionamiento institucional y la influencia en la elección de los nuevos estudiantes de las universidades públicas de Lima y Callao. Se aplica igualito. El objetivo dice determinar la manera como el posicionamiento institucional podrá facilitar la elección y se repite todo lo que dice acá arriba. Y acá tenemos cuál es la variable independiente posicionamiento institucional. Y el otro es elección de nuevos estudiantes universitarios. Pero aquí vemos, dice, servicios académicos. ¿Y eso de dónde sale? Sale de la dimensión. Acá está, miren, servicios académicos. El de abajo dice calidad educativa. Acá está, calidad educativa. El tercero, marketing institucional, está aquí. Y el último, imagen institucional. Entonces, está relacionando las dimensiones de aquí ¿con qué? Con elección de nuevos estudiantes, que es la variable dependiente, o sea, esta parte de arriba, esto. Y se repite en todo, elección de nuevos estudiantes, se repite en todos, está acá en verde, marcado. Entonces, se está cruzando al revés las dimensiones con la variable dependiente. Y la aplicación de lo demás es igualito como hemos visto. Se respeta, dice, determinar la manera, acá, de qué manera el posicionamiento. Entonces es cambiar el inicio de la idea y convertir la pregunta, pero hay que leer todo. A veces le cambian solamente de qué manera y le dejan todo el resto así. Por acá les faltó cambiar algo. O sea, hay que tener cuidado con lo que ponemos. Igual acá, le cambian al comienzo, le copian todo el párrafo y le ponen acá, le borran determinar y dicen desde acá, la, la manera, o sea, lo hacen, no sé si apurados o no sé, pero no tienen cuidado a veces en leer todo el párrafo. Tienen que leer, por más que digan, dice lo mismo, hay palabras que hay que cambiar. Y se repite todo igual como lo hemos explicado hace un rato, ¿ya? Este es otro que es mucho más sencillo, que dice lo mismo, pues, ¿no? Tenemos el título arriba. Dice, determinar cómo influyen los riesgos operativos en la rentabilidad. Y acá está, riesgos operativos y la rentabilidad está acá abajo. Y las dimensiones están acá, son cuatro y acá están los cuatro. Procesos internos, aquí está. Tecnología de la información, está acá. Personas y eventos externos, ¿ya? Y la otra variable es esta, rentabilidad, que se repite en todas. Rentabilidad, rentabilidad, ahí está. Entonces, ¿qué está haciendo esta variable?
la está relacionando con las dimensiones de la variable de arriba, la independiente. Y así está marcando el desarrollo de esta matriz. ¿Ya? Y esta última que repite igual. Dice, determinar el impacto de la contaminación del lago Titicaca en el valor de los predios de la ciudad de Puno. La pregunta es, ¿impacta la contaminación del lago Titicaca en el valor de los predios? Y la afirmación, ¿cuál es? La contaminación del lago afecta al valor de los predios de la ciudad de Puno. Entonces, quedó claro ya cómo se hace el cruce. Acá tenemos en rojo, dice, distancia al foco de contaminación. ¿Y dónde encuentro eso? Acá. Distancia del predio hacia el foco. O sea que está usando los indicadores de la segunda variable y las está comparando con la variable dependiente. Valor de los predios alrededor del lago Titicaca, que es el verde, se repiten todos. Y el rojo son las dimensiones de la variable independiente. Y ya está su matriz de consistencia. Y aquí están los indicadores, qué es lo que se está midiendo, y la escala de medición está acá. Y van a encontrar diferentes modelos de matriz, pero lo importante es esta parte, porque todo lo que viene en método y tipo de estudio y eso, puede variar, pero lo principal es lo que hemos revisado hasta ahora. Entonces, con eso terminamos. ¿Hay algunas preguntas? A ver, acá hay una consulta. Dice, ¿para maestría puede hacerse una tesis descriptiva? No, ya no. En maestría, acá lo tengo, en maestría, descriptivo es este nivel. En maestría ya tiene que ser, puede ser correlacional, pero ya explicativo. Ya no te aceptan correlacional nada más. O sea, no es descriptivo correlacional, no, ya es correlacional explicativo y más predictivo, o sea, más arriba, ya no es hacia abajo. Ya, a ver, ¿qué más? En una tesis de doctorado se puede hacer una tesis correlacional, se puede siempre y cuando también se haga explicativo o predictivo. O sea, estableces la correlación para explicar, inclusive en doctorado te piden 3 variables, ya no 2. Pero si haces 2 y haces explicativo o predictivo, te lo pueden validar, pero tienes que argumentarlo bien. Ese es en doctorado. Las propuestas de mejora no experimentales tendrían que llevar hipótesis. Em, si nosotros queremos hacer mejoras y queremos aplicar algún método para mejorar, es porque estamos convencidos de que sí va a lograr el resultado, ¿no? Sí va a mejorar. Entonces yo puedo hacer hipótesis, puedo plantear hipótesis. Con este método, con este instrumento se va a lograr reducir, por ejemplo, la contaminación del agua, del río. Voy a aplicar algún método o algún instrumento para lograr eso. Y yo afirmo que esa es la solución, es experimental, porque yo voy a medir en este momento cómo está la contaminación, voy a aplicar mi método, y después de aplicarlo de acá a un mes, voy a medir otra vez y demuestro que el método sí fue efectivo. Entonces sí puedo hacer hipótesis. ¿Ya? ¿Qué más? Las cualitativas.
se pueden hacer con el método inductivo o deductivo. A ver, el deductivo es cuando tú partes de la teoría y quieres demostrar que los estudios siguen vigentes y, están actualizados, o sea, se aplican. Ese es el deductivo. El inductivo es tú analizas un grupo quieres explicar por qué está sucediendo un hecho X a ese grupo o a esa población y empiezas a averiguar por qué, o sea, empiezas a buscar teoría hacia atrás. O sea, depende de lo que quieras estudiar. Pero en el cualitativo tienes que usar este marco teórico. También depende del tema, depende del contexto para que puedas diseñar tu estudio. Pero hacer ambos, o sea, es uno de los dos. No puedes hacer ambos. Tienes que hacer tu planteamiento, hacer tu análisis completo y argumentar este, la importancia del estudio que vas a hacer. ¿Ya? A ver, voy a ver lo de compartir, ¿ya? Si ya se han inscrito en su asistencia, he encontrado que están escribiendo mal sus correos, ¿ah? Porque yo he enviado un recordatorio y he rebotado como 10. A ver, dice, se menciona que es mejor un estudio experimental, pero llega a ser muy costoso. Hacer una investigación experimental. ¿Habrá otro tipo de estudio a nivel de experimental? Pero el experimental, depende de lo que quieran hacer, porque el experimental es manejar una situación, un grupo, aplicar algo, algún método, alguna técnica, modificar un procedimiento, algo, para mejorar la situación de ese grupo o de esa empresa. Pero cuando dices investigación experimental, depende de lo que quieras hacer, porque a veces los experimentos necesitan de mediciones, de a veces de equipos que no hay acá en el Perú, por ejemplo. Pero si vas a usar un método, por ejemplo, en sistemas, vas a aplicar un método o un programa para agilizar la atención médica de los pacientes, porque todo se hace a mano y quieres lograr o vas a diseñar un programa para poder manejar las historias clínicas porque en ese pueblo no hay este sistema o qué sé yo. Entonces, después de aplicar tu programa y mejorar el procedimiento, se logra atender a más personas. Entonces, estás haciendo, ese es experimental. Por eso, la explicación del contexto es importante para establecer el objetivo y el método sale de todo ese análisis. ¿Cómo lo vas a hacer? El método es decidir cómo lo vas a hacer. ¿Ya? ¿Qué más acá? Dice, en el caso de ingeniería de sistemas que desarrollan sistemas, ellos se rigen por ciclos de vida de desarrollo de sistemas. Por ejemplo, la metodología Kendall y sus objetivos específicos van en función a la metodología. Pero, ¿cuál es la pregunta? Este, o sea, ¿cuál es el tema? O sea, en ingeniería de sistemas tienen que encontrar una situación problemática y cómo con las herramientas pueden, por ejemplo,
este, supongamos, se contamina con virus las máquinas de una empresa y hay constantemente este virus, generar un mecanismo que bloquee el ingreso de virus a los sistemas sería una solución para la pérdida de datos, por dar un ejemplo a cualquiera. Entonces se tiene que plantear así. Después me dice, para tesis doctorales con enfoque cualitativo, se trabaja con categorías de entradas que están implícitas en el título y de ahí se desprenden las subcategorías. Pero en cualitativo para doctorado, para un doctorado cualitativo, tendría que ser un tema muy, muy especial. Eso sería en el caso de salud, podría ser, y depende del tema. O sea, yo no puedo opinar ahí si está bien o no, pero cuando me hablas de que dice, las categorías de entradas, las categorías son las variables. Y dice que se desprenden las subcategorías serían las dimensiones. O sea, si es así, está bien. ¿Cómo podemos obtener la certificación? Ya, las personas que están asistiendo desde el inicio em, y están registrando su asistencia, se les va a mandar las instrucciones de cómo hacer el depósito, que son de 30 soles por el evento, y tienen que enviar el voucher a la dirección, al difi@ups.edu.pe para hacer el trámite, pero eso se va a hacer cuando termine el último seminario, ¿ya? O sea, es el 19 de junio. Para mi tesis, al final de mi carrera, ¿de cuántas variables se recomienda y en qué línea de investigación se encontraría? Para la tesis de pregrado, dos variables y la línea de investigación tiene que ser la de la especialidad. Eso tienen que buscar en la página de la universidad. Buscan su especialidad y ahí ya lo explicamos en la campos y temas de investigación. Tienen que buscar ahí en cuál de ellos encaja el tema que les interesa. Ya, el de la asistencia. A ver, ¿dónde estará el de la asistencia? Acá. A ver, un ratito. Ya lo mandé. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya creo que ahí terminamos. Listo. Sí, se ha grabado las, hay otra pregunta, dice, estoy retomando mi tesis de maestría. Ya tengo mi matriz de consistencia. ¿Qué tengo que hacer? La matriz operacional la tienes. Tienes que hacer tu matriz operacional y si vas a usar un instrumento, depende de qué tipo de investigación estés haciendo, si es correlacional, tienes que tener tu matriz operacional y tienes que validar que el instrumento que elijas o que diseñes responde o va a recoger información que va a permitir que contestes tus objetivos específicos y también el general. Eh,
Me pregunta, dice, para los estudiantes de pregrado es necesario hacer tesis experimental, o sea, ¿es pregunta o es, me estás comentando? Depende, supongo, de la especialidad, no sé de qué especialidad será. Eso en la misma facultad les van a orientar, ya yo no puedo hablar por otras facultades, ya. Ya, entonces, y esa sería la última pregunta, y este, con eso concluimos la sesión de hoy y nos encontraríamos la próxima semana donde vamos a ver las normas APA, que se les va a explicar lo más importante de las normas para lo que es la redacción de la tesis, pero más que eso es cómo utilizar la norma APA para escribir lo que necesitemos escribir en la tesis. Cómo hacer para que no salga un alto índice de similitud con el Turnitin. Eso es lo que vamos a hacer. Ambas cosas vamos a hacer en la siguiente sesión. ¿Ya? Entonces, con eso damos por concluido la sesión de hoy. Les agradezco su participación y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Muchas gracias y hasta luego.